decía el canto, dame de esa agua viva, lléname, llena mi ser, porque realmente Él es el único que puede seguir obrando, que puede seguir haciendo que nosotros, ¿verdad?, recibamos de esa agua. Como decía David, envía tu luz y tu verdad. O sea que necesitamos que esa luz de su Espíritu Santo, usted levante sus manos, dígale: Señor, que en esta confraternidad tu luz, tu revelación, tu palabra llegue a mi vida. El rema de tu Espíritu, Señor, pueda entender tu voluntad a través de ese conocimiento de tu palabra que nos enseña, que nos guía, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino para no tropezar en la vida, Señor. A través, Señor, de tu luz, Señor, la claridad llega a la vida del ser humano. Quita de nosotros toda ceguera. Quita de nosotros, Señor, toda escama que esté ahí, Señor, estorbando, que podamos caminar bajo esa luz, bajo esa revelación de tu Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, tu palabra nos trae salvación. Tu palabra, Señor, sacia la vida del hombre. Tu palabra, Señor, hace que nuestra vida se nutra, se alimente, porque tu palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Envía tu palabra, decía David. Envía tu verdad, envía la revelación de tu Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada persona, para que tengamos ese encuentro, esa relación con tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos dé a conocer las cosas que necesitamos entender. Padre, aquí estamos, Señor. Envía tu luz, envía tu verdad, envía la experiencia del Espíritu Santo, que venga esta llenura de tu Espíritu Santo, que venga esta saciedad al ser humano, donde muchos, Señor, seremos saciados como aquellos que estaban ahí, Señor, en el Pentecostés, esperando el advenimiento, esperando, Señor, que el Espíritu Santo los llenara de esas lenguas de fuego, de ese aceite, Señor, que sana las heridas, de ese aceite que quebranta todo yugo, que pudre todo yugo, Señor. Envía tu verdad, envía la llenura, envía, Señor, la manifestación de tu Espíritu sobre tu pueblo, Señor, sobre aquellos, Señor, que tal vez están ahí pidiendo una manifestación de tu Espíritu, Señor, y esta nos guiará y nos enseñarán, y las tinieblas huyen ahí donde llega la luz, ahí donde llega la verdad, ahí las tinieblas se van. El enemigo, Señor, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos llenos de tu luz, llenos de tu verdad, llenos de tu presencia. Dígale: Señor, necesito esa llenura de tu Espíritu Santo, necesito la guianza, necesito la revelación, necesito el rema tuyo para mi vida, necesito esa experiencia. Bendito Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida, eres bienvenido a esta casa, eres bienvenido a esta congregación, eres bienvenido a estas reuniones, Señor, donde nos unimos todos juntos para alabarte. Dígale: aquí estamos unidos en el Espíritu Santo, como un solo hombre, para glorificar el nombre de Cristo, el nombre de Dios aquí en la tierra, a través de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Danos de beber de esa agua. Danos de beber, Señor, de tu palabra. Danos de beber de esa agua del Espíritu. Queremos, Señor, entenderte cada día más. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea predicada con esta libertad a la cual, Señor, tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Padre, quita todo estorbo en los aires, quita todo cansancio, quita, Señor, de nuestras actividades, Señor, para que tu Espíritu Santo siga orando, siga haciendo lo que quiere hacer en cada reunión. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra.
palabra. Gracias por los que pudimos estar en esta mañana aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor. Te damos alabanza y gloria a ti. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, a sus lugares. Y vamos a darle el tiempo ya a todo lo que necesitamos. Aliento. Su palabra me da vida. ¿Cuándo reciben la vida de Dios? Porque las palabras del Señor son vida y son espíritu de vida que sale de su boca para aquellos que la quieren recibir. Dice su palabra que Él envía su palabra y no regresará vacía. Hará lo que tiene que hacer en el corazón de todos aquellos que necesitan, ¿verdad?, esa palabra. ¿Por qué esas multitudes seguían a Jesús? ¿Por qué esas multitudes estaban ahí, ¿verdad?, Jesús? Habían niños, habían mujeres, habían hombres, habían personas adultas, y no les importaba la distancia, no les importaba dónde estaba Jesús. Ellos querían oír a Jesús. Cuando hay hambre y sed de Dios, no importa si llueva o no llueva, si hace calor o hace frío, siempre habrá un corazón dispuesto a poder nosotros oír su palabra. ¿Cuántos vinieron con ese corazón dispuesto, hermanos? Yo creo que si tu corazón se dispuso, no me voy a ir de esta confraternidad con mi corazón así como entró. Voy a llevarme una nueva experiencia, voy a llevarme mi porción, voy a llevarme esa palabra que transmite a mi vida salud, sanidad, fortaleza, bendición. Amén. Vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a estar leyendo ahorita un versículo como base de lo que el Señor puso en mi corazón que yo le compartiera en esta mañana, y espero poder premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la palabra proseguir o seguir? Porque en otras traducciones dice sigo hacia la meta. Entonces aquí usted puede entender que nosotros somos los que estamos ahorita con una meta que alcanzar, y tenemos que seguir. Proseguir es continuar en una misma actitud hasta alcanzar, porque usted sabe que el Señor se comprometió en nosotros. El que empezó en nosotros la buena obra la terminará. Cuando usted acepta, cuando usted se propone de recibir de parte de Dios lo que Dios le ha dicho, porque Dios quiere gente que le crea, gente que prosiga continuando hacia la meta con una actitud de fe, con una actitud de esperanza, con una actitud de confianza, no en usted, porque si la pone en usted, usted no va a poder alcanzar ese cometido, pero Él se comprometió en ayudarlo. Diga, Él se comprometió en darme esa ayuda, así que todo lo puedo. Dígale, todo lo puedo. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Como decía ahí en la palabra, sin mí nada podéis hacer. Entonces estamos comprometidos de estar pegados a la vid, pegados a ese árbol del olivo donde vamos a extraer esa savia, una savia que tenemos que absorber cada día, la savia de su Espíritu Santo. Porque Pablo decía en Filipenses, siempre en ese mismo libro, en el capítulo 1, versículo, es Cristo y el morir es ganancia. O sea que Pablo había entendido que la vida no era solamente nacer, crecer y morir. Claro, todos vamos a llegar a ver esas etapas de la vida del hombre, que nace, crece, se desarrolla y madura y llega a una vejez y de ahí muere. Pero Pablo entendió que aún, ¿verdad?, que la vida se nos dieron el privilegio de venir aquí a la tierra para conocer lo que Dios hizo. Digo, bueno, aquí estoy, aquí Dios me trajo con un propósito, ¿verdad? Entonces para mí el vivir es Cristo. Cuando uno habla de esa manera es porque hay convicciones, hay una actitud de decir, ya entendí lo que Dios quiere para mi vida. Porque cuando somos niños vamos a donde soplan los vientos y somos llevados por aún mismo por el consejo de la gente que manipula y hace que el hombre cambie de pensamiento. Pero cuando nosotros crecemos, porque ya tú
tienes convicciones personales, ya tienes, ¿verdad?, una manera de decir esto me gusta a mí y esto quiero yo ponerme. Tú ya eliges en lo que Dios te ha enseñado, pero Dios te enseña el camino hacia la obediencia, un camino donde hay una meta, donde hay que proseguir en una misma actitud para alcanzar el propósito. Muchos empiezan bien, muchos están ahí, ¿verdad?, en su amor del nuevo nacimiento, en la experiencia de la salvación, pero conforme van desarrollándose en este camino, el enemigo va a querer alcanzar y querer estorbar tu vida, quitándote el amor, quitándote el deseo de continuar hacia adelante. Y ahí es donde ahí estamos viendo, ¿verdad?, que hay enemigos de la carrera. Por eso en esta carrera está Satanás, en esta carrera está también el mundo que te atrae con sus deseos y pasiones, y en esta carrera también está el peor enemigo, que eres tú mismo. Porque Dios, como decía yo la palabra, nos dio libre albedrío para elegir, para continuar en este camino, para que tú decidas a quién quieres amar, a quién quieres servir. Y no estamos aquí solamente como miembros de una iglesia, estamos aquí para desarrollar una obra, una función en el cuerpo de Jesucristo, porque dice la palabra que ningún miembro del cuerpo de Jesucristo está inactivo. O sea que el miembro donde no llega la sangre, no llega, ¿verdad?, todo lo que Dios le quiere dar a la vida de esa persona, se muere, porque Dios quiere que estemos siempre con una actitud de vivir. Como decía Pablo, para mí el vivir es, muchos lo recitan y lo dicen, pero una cosa es hablarlo con convicción, que el corazón se disponga a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que ni la muerte va a ser un estorbo para nosotros, porque vamos a llegar al final de la etapa de nuestra vida, porque todos llegamos a un límite de vida, pero ahí no le vamos a tener miedo a la muerte, sino vamos a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, donde todos alcanzaremos, ¿verdad? También viviremos con Él. Si perseveramos con Él, también reinaremos con Él. O sea que el morir, ¿verdad?, no solamente del cuerpo, sino el morir también a la carne, el morir a nuestro yo, el morir a lo que realmente a veces nos atrae como seres humanos aquí en la vida. Hay una atracción a las cosas de esta tierra, porque estamos todavía atrapados en un cuerpo de bajeza. Así es, amén. Pero ahí es donde usted aprende a entender, verá que el Señor te dice, tienes que morir para el mundo, tienes que morir para ti mismo, tienes que morir para los deseos. Pero tenemos, dice, si perseveramos con Él, también reinaremos con Él. O sea que Dios quiere que entendamos que en este camino tenemos que proseguir hacia la meta, perseverar hasta alcanzar, ¿verdad?, ese cometido de que un día estaremos con Él reinando con todos los días de nuestra vida. Usted ya no va a decir, ay, me voy a morir. No, usted tiene vida eterna, porque el que cree en Jesucristo, dice la palabra, tiene vida eterna. Estamos con el Señor, reinando con Él, porque Él vino a establecer aquí en la tierra una iglesia donde hay reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y es la iglesia que Él está conformando a través del Espíritu Santo. Así que perseveremos con Él y vamos a reinar, porque va a haber una recompensa para los ganadores. Por eso Pablo decía, proseguir hacia la meta, proseguir hacia adelante, porque hay un supremo llamamiento de Dios para tu vida, como sacerdotes, para estar con Él y nunca más apartarnos del Señor. Pablo también dice en Corintios, bueno, no lo quería aplicar al tema pero siento en mi corazón decírselo, ¿verdad? Dice, en la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible. Y es cierto, cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a morir, pues sembramos un cuerpo de bajeza, un cuerpo donde tal vez tuvo enfermedades, tuvo dolencias, tuvo aflicciones, tuvo cansancio, tuvo persecución. Va a resucitar con un cuerpo incorruptible, donde usted ya no va a llorar, ya no va a estar lamentándose de lo que el hombre le hace, usted ya no se va a acordar de todas las cosas que ahorita estamos viviendo, porque muchos estamos llorando, muchos estamos siendo afligidos
como el Señor, ¿verdad?, nos da a entender que nos mete, ¿verdad?, el proceso de la purificación de la mirra para ese trato, para que nosotros surjamos, ¿verdad?, con un cuerpo incorruptible, porque el que persevera delante para reinar con Él, pues va a tener que ser experimentado en el dolor a través de un cuerpo que se enferma, que se aflige, donde llega el enemigo a estorbarte en tu mente, en tu corazón. Pero usted tiene que entender que vendrá un tiempo donde tal vez usted va a sembrar en deshonra, pero va a resucitar en gloria. Mire la promesa del Señor. Mire lo que Dios le promete a usted. Vas a sembrar tu vida tal vez en deshonra, donde no entiendes tus padecimientos, tus luchas. Qué triste entrar a la eternidad con este cuerpo de bajeza. No, ahí ya no va a haber nada que llegue, carne y sangre. No van a heredar el reino de los cielos. Vamos a entrar incorruptibles. Vamos a entrar, ¿verdad?, con un cuerpo espiritual, como dice aquí la palabra. Estoy leyendo en 1 Corintios 15:42. Dice: se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Entonces quiere decir que esto va a ser cambiado. Así que vale la pena padecer, soportar. Todo eso va a cambiar. Tal vez está siendo procesado en una situación de debilidad, pero vas a resucitar con poder, porque realmente ahora todos estamos aquí siendo afligidos, y usted sabe que el enemigo también, ¿verdad?, manda sus dardos, sus emisarios para que tú tal vez te sientas, ¿verdad?, triste por todo lo que vives. Pero acuérdate que te van a dar un cuerpo incorruptible, te van a dar una gloria que tú dijiste valió la pena haber padecido allá en la tierra. Y se va a ir la debilidad, se va a ir la deshonra, se va a ir eso natural que te afectaba en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces todo eso se va a acabar. Diga, todo eso se va a acabar, porque vendrá una recompensa. Diga, yo quiero entender que un día estaré delante de Dios, presentándome como obrero, ¿verdad?, que está presentando, ¿verdad?, todo lo que hizo aquí en la tierra. Vaya conmigo a Mateo 16, por favor. Y en el versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ya se dio cuenta que Pablo ya había entendido eso? Por eso él tenía esa actitud y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque aquí dice en el versículo 26: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces quiere decir que habrá una recompensa de Dios para esas almas que, según, ¿verdad?, su conducta aquí en la tierra, prosiguieron hacia adelante, hacia una meta que alcanzar. Porque aquí usted tiene que ser un hombre y una mujer interesada de alcanzar esa meta, olvidándose de lo que tal vez el mundo le va a presentar, porque el mundo te va a presentar muchas ofertas y que van a ser atraídas, van a ser tal vez codiciosas para ti. Pero el Señor quiere que tu recompensa no venga desde la tierra, sino tu recompensa venga de parte del Señor. Como dice en Hebreos 6:10, usted ya lo ha leído, que hay que continuar en la misma actitud hasta el fin. Porque si nosotros cambiamos nuestra actitud y ya nos volvemos materialistas, ambiciosos, y ya empezamos a bajar los ojos del cielo y poner la mirada aquí en la tierra, empezamos amando al Señor, pero las cosas de esta vida te fueron envolviendo, las preocupaciones, los afanes y las cosas que quisieron, ¿verdad?, estorbarte en el camino. Pero el Señor te ha dicho que tú no tienes que poner tu mirada aquí en la tierra como un obrero que tiene que estar firme viendo al Señor, ¿verdad? Porque realmente nacimos para servirle. Diga, nacimos para servirle. No nacimos para otra cosa. Nacimos para amar a Dios sobre todas las cosas.
nacimos para servirle. 5, por favor, es otro capítulo que quiero leer de este mismo libro. Dice en el versículo 30, dice: y al siervo inútil, echalo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el Señor habla de esta persona, al siervo inútil? A ese siervo que cambió de actitud, a ese hombre, a esa mujer, porque aquí pues hablamos, ¿verdad? Sabe que Dios quiere que el hombre y la mujer fructifiquen, se multipliquen, como fue la primera orden que Dios les dio desde el principio: multiplicaos, ejercer dominio, reproduzcanse, tomen autoridad. Les doy autoridad sobre todo lo que yo he criado, lo que yo he hecho, que es la tierra, sobre los animales, las aves del cielo y sobre los peces del mar, y todo lo que Él crió. Al hombre le dio esa autoridad para que se reprodujera. Van a salir potestades como Israel, que salió de Egipto para la tierra prometida. Tenían que derrotar, ¿verdad?, enemigos, ciudades que conquistar, como Jericó, como la ciudad de Jai, donde habían reyes que gobernaban esos lugares. Pero ellos tenían que batallar con esos reyes, y muchos reyes han querido tal vez apartarte del propósito. Reyes que han querido confundir tu mente, tu corazón. Reyes que tal vez hayan querido, se hace inútil, se hace débil. Deja que Satanás abarque y se apodere de ese corazón que le pertenece a Cristo. Dígale: mi corazón le pertenece a Cristo. Mi corazón es para Él solamente, para que se llene de su sabiduría, para que se llene de su conocimiento, para que se llene de esa palabra bendita que nos lava y nos lleva a una realidad maravillosa, que es conocer a Jesús y decir: bueno, Pablo dijo, ahora yo ya he aprendido que hay un premio, hay un llamamiento, y yo quiero ser parte de ese premio, de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Porque a usted le dieron un talento, a usted le dieron algo hermoso, le dieron la salvación, le dieron la fe, le dieron el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones, le dieron al Espíritu Santo que está aquí. Nosotros somos esa arca donde mora el Espíritu Santo. Entonces dice en Mateo 25, 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros después de la fundación del mundo. Quiere decir que va a haber una recompensa. Diga: va a haber una recompensa a esos siervos que no fueron inútiles, que no se llenaron de miedo, que no escondieron el talento, que lo reprodujeron, que dijeron: Señor, yo te quiero servir. Como aquí más abajo dice, pero yo no se lo voy a leer, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de beber. Sabe que el Señor aquí habla de un evangelio que todos tenemos que vivir y experimentar personalmente, porque aquí el Señor dice: fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en las cárceles y me viniste a mí. Entonces son actitudes del evangelio de amor de Jesucristo. Es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer para no ser siervos inútiles, siervos miedosos, perezosos, hablando más de que hagamos a través de su palabra. Y esta palabra nos enseña, nos enseña a conocer lo que Dios quiere que vivamos. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Esto es vivir.
para Cristo, amar al prójimo, ayudar al prójimo, bendecir a aquellos que nos maldicen y estar con una actitud no de odio, no de maldicencia, sino de amor hacia aquellos que están, ¿verdad?, ahí afectando el cuerpo de Cristo, porque el Señor nos llamó a amarnos, hermanos. Habrá una recompensa cuando el Señor, ¿verdad?, leía en el versículo 34, venid, bendito de mi Padre. Entonces Pablo había entendido, ¿verdad?, que había un llamamiento, había que alcanzar un cambio de mentalidad, un cambio donde usted iba a entender lo que es amar sin esperar nada a cambio, lo que es amar a Dios, lo que es servir a Dios con amor, con fe, con perseverancia, pidiendo al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a perdonar a aquellos que nos ofenden y para poder nosotros tener una bondad, una misericordia para con el prójimo, porque cuesta amar a aquellos que nos ofenden. Máxime que si fue su amigo, su amiga, y usted se da cuenta que habló de usted y que lo traicionó y que usted pensó que era una amistad bonita y después se da cuenta que no era así como usted pensaba. Ahí es donde usted, como siervo, con una actitud, siempre con la misma actitud que empezó en el principio, amando, perdonando y ayudando al prójimo. El Señor no quiere que usted se olvide de esas cualidades, porque eso también representa la imagen de Jesús en nuestra vida. Amén. Amén. Pablo en Filipenses, volvamos otra vez a Filipenses, si usted me acompaña, porque es el libro base donde estoy predicando, el libro de Filipenses. Y Pablo decía en el versículo 3:7, era valioso cosas que tal vez él, como estaba en la ley, que fue enseñado, ¿verdad?, a través de la ley a los pies de Gamaliel. Él sabía que eso que antes él consideraba valioso, ahora ya no era valioso, porque llegó la luz, llegó la revelación, llegó Jesucristo a darle una nueva revelación de lo que era Cristo para él cuando él andaba persiguiendo a la iglesia y iba en ese camino hacia Damasco. Entonces Pablo ahora podía decir todo lo que Pablo, según la carne, consideraba valioso en él, lo había estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuál era lo valioso para Pablo según la carne? Según lo que él entendía en el versículo 7, usted sabe, perdón, vamos a leer el versículo 5, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un hombre que bien, ¿verdad?, con una actitud, humanamente hablando, tal vez mejor que un cristiano. No sé si me entiende. Usted sabe que hay gente que no está en el evangelio y sus actitudes son mejores que los cristianos. Son más así temerosos, no andan ahí en tanto problema como muchos andan ahí, ¿verdad?, afectando a la iglesia de Jesucristo. Pablo era circuncidado, Pablo era del linaje de Israel, Pablo pertenecía a la tribu, a la ley, era un fariseo sujeto a la ley, a las ordenanzas, a los mandamientos, y no era reprensible. O sea que él, según la carne, tenía como ¿cómo dice esa palabra? Elogiarse, perdón. Y él podía decir: yo soy aquí, yo soy allá, miren mis títulos, miren lo que yo he hecho. O sea que él tenía buen testimonio según la ley, según la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad?, ahora ya no estamos basados a esa ley, porque usted sabe que Pablo tuvo que entender que en cuanto a la iglesia de Jesucristo, él tenía que hacer a un lado la ley, una ley que lo condenaba, porque nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo cumplir, ¿verdad?, esos mandamientos
que Dios estableció a través de las tablas de Moisés, ¿verdad? Y ahí donde vino el pecado y vino el hombre a conocer lo que era el pecado. Entonces ahí usted puede ver que la ley Dios la dio y la ley también fue buena, pero nadie la pudo cumplir. Pero ahora nosotros tenemos que entender que Jesucristo vino a cumplir esa ley. Porque Pablo en el versículo 7 dice, en ese mismo capítulo 3 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que para mí era ganancia, dijo Pablo, lo valioso lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, ¿qué es ganancia para usted? ¿Qué es lo que es una cosa terrenal o espiritual? Porque mire, lo de la tierra, todo eso se va a quemar. La gente puede recompensar al hombre dándole casas, dándole carros, dándole todo, pero todo eso se va a quedar. Pero la recompensa que nosotros vamos a recibir es la espiritual. Es ese cuerpo de luz, ese supremo llamamiento, esa resurrección a la cual Pablo quería ser participante de una resurrección donde a él iban a cambiar todo, porque la naturaleza de Jesús estaba siendo impregnada día tras día en la vida de él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, para mí es alcanzar esa naturaleza, alcanzar su carácter, alcanzar sus deseos, sus pensamientos, que ya no vean a Pablo, sino vean a Cristo a través de mi vida. Ese era el enfoque de Pablo. Pablo estaba preocupado para alcanzar lo que él había entendido, lo que Cristo le había ofrecido a través de granjear todo lo que pueda obtener aquí en la tierra, pero si su alma se pierde. Aquí lo que tenemos que trabajar, hermanos, es el alma. Diga, mi alma. Mi alma tiene que estar enfocada en las cosas espirituales, no en las cosas de la tierra. Entonces, en Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Porque el Señor dice, posesiones. ¿Verdad? Está arraigado en seguir a Jesús, pero tiene todavía en su corazón cosas que tiene que sacar de su alma. Cosas que tiene que liberarse, ¿verdad? Del dinero, de la religión, del trabajo. Aún la propia familia puede hacer una posición tuya que no le quieras servir al Señor porque tu esposa te lo impide, porque tus hijos no quieren que vengan mucho a la iglesia porque los dejas solo, y la mujer y el esposo empiezan a tener posición más en las cosas de aquí abajo y no le dan esa libertad. El Señor quiere que no le tengas amor a la vida. Porque hay gente que ama tanto esta vida que dice, ay Dios mío, y cuando llega algún problema de pobreza, de enfermedad, ay, me voy a morir, ay, la pobreza, no están dispuestos a poner su confianza en el Señor. Entonces el amor de la vida, los afanes temporales, el reconocimiento, ¿verdad?, de la fama también, porque hay gente que lo que quiere es fama y quiere que la fama la alcance, y ya cuando tienen ese reconocimiento piensan que ahí está todo y se dan cuenta que nada de eso va a satisfacer la vida del ser humano. Lo que a mí me satisface es la presencia de Dios, el amor a Dios, el dejar que Él tome posición de mi corazón y que todas esas áreas, ¿verdad?, del alma que están ahí queriendo poseer mi corazón, y dejar que yo ame a Cristo. Porque Pablo en ese versículo 7 decía que pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Diga, amor a Cristo, amor a Dios sobre todas las cosas era lo más importante para Pablo. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y así Pablo proseguía con esa misma actitud, puesto los ojos en Cristo Jesús. Y en el versículo 8 dice, y ciertamente
aún estimo todas las cosas como pérdidas, miren, por la excelencia, por amor, de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Diga, amor a Cristo. Amor a Cristo. ¿Cuántas cosas hemos perdido por Cristo? Y hemos quitado de nuestro corazón, porque aquí Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo había perdido hasta la familia, creo yo. Pablo había perdido los amigos. Pablo había perdido todo aquello que tal vez él amaba, y él tal vez no dejes de amar a tu esposa, no dejes de amar a tu esposo, no dejemos de amar a nuestros hijos, pero todo tiene un lugar en nuestra vida. No tiene que haber excesos, que por amar tanto a nuestras familias, nosotros dejemos de amar al Señor en nuestro corazón, porque Dios es celoso y Él no quiere que nosotros compartamos nuestro corazón con las cosas que están ahí queriendo dañar nuestros sentimientos, dañar el amor, dañar la fe. Así que diga, por amor, lo que Dios le ha pedido, porque a veces el Señor le pide, ¿verdad?, sus sentimientos, le pide áreas en su vida para que usted las ponga a sus pies, para que esas áreas Él las trabaje. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, no queremos renunciar a aquellas cosas que tal vez el Señor te dice, deja de hacer eso, y lo seguimos haciendo. Deja de hablar de la gente y seguimos murmurando. Deja de ser avaro y no queremos sembrar en la obra de Dios. Deja de estar ahí con una y seguimos haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide. ¿Cuántas cosas has perdido por amor a Cristo? Porque todo lo que pierdas por amor a Jesucristo será recompensado mucho, mucho, porque el Señor no se queda con nada. Así es. Su tiempo, tal vez algunos te dirán, ¿por qué pierde su tiempo ahí en esta iglesia dándole el servicio a esos hombres que no agradecen nada? Porque así habla la gente del mundo. Los emisarios te mandan dardos, la gente te va a hablar mal